Somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si querés apoyarnos para que siga vivo, podés hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco Podcast. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco. Hoy estamos nuevamente por acá con un tema que puede generar cierta controversia, pero que es de la cotidianidad de las consultas de psiquiatría, de psicología, de nutrición, de medicina, de ginecología y de tantas más. Hoy vamos a estar hablando de los suplementos alimenticios, los mitos y las verdades que se esconden detrás de esto que se ha vuelto una moda, como les decía, una pregunta frecuente en la consulta de qué se puede tomar, qué no, qué me sirve para esto, qué me sirve para lo otro, y vemos la proliferación en el mercado de muchos lugares donde conseguir de estos suplementos y no siempre podemos conseguir la información más veraz. Así que hoy vamos a estar hablando de esto, pero le dejo a Lucy el honor de presentarnos a la invitada. ¿Cómo estás, Lu? Bien, y vos, yo muy contenta de estar por acá con este temazo que realmente es un tema que, como decía Isa, se las trae. Y para esto tenemos a Adriana Herrera, que nos acompaña nuevamente en esta temporada. Adri es nutricionista clínica, ella es máster en nutrición y metabolismo, con énfasis en nutrición clínica de la Universidad de Barcelona, y tiene una especialidad en nutrición y salud hormonal de la mujer. Además de eso, Adri, sé que es súper autodidacta y estudiosa de todas las formas que encuentra, y era la persona perfecta para contarnos hoy de este tema. Así que, Adri, bienvenida, es un gusto tenerte por acá. Bueno, qué lindo. Y ahora que estabas diciendo eso, yo creo que, ¿cómo es que dice el dicho? Como que Dios nos hace y aquí nos reunimos, el diablo nos reúne, ¿verdad? Porque también me encanta estar aquí con Isa y Lu, que también yo sé que son, como dicen los chiquillos, las nerds de cada una de su campo aquí de la salud mental, y siempre uno está tratando de aprender nuevas cosas. Y entonces yo les cuento que en el tema de los suplementos es muy importante que yo nunca, vi, pero pinceladas en la U, ¿verdad? Era como aquella persona que no comía lácteos y entonces si estaba embarazada había que suplementarla con calcio, y hoy ya se volvió como una necesidad saber un poco de esto, porque formaba parte de la práctica de profesionales en nutrición, pero además también que los pacientes literalmente llegan a la consulta con bolsas. Bolsas, y no digo una bolsa, ha llegado pacientes que yo he subido las fotos a redes sociales y todo, obviamente con permiso de ellos, de que tienen bolsas con 15 suplementos, ¿verdad? Entonces, sí, creo que es importante espacios para estos, para concientizar, también como para, creo que sí, se tiene que dar como información correcta, ¿verdad? Porque si yo voy donde un profesional de la salud y el profesional de la salud me dice que yo necesito estos suplementos, pues yo estoy pagando una consulta de alguien que es profesional, que tiene, yo voy a conseguir, y si me dice que este tipo de suplementos, y yo ya pagué consultas, ya pagué exámenes para que me dieran estos resultados, voy a irlo a comprar tal vez el más económico que exista, y tal vez no es el mejor, o tal vez estoy tomando cosas que no necesito. Entonces sí es cierto que es importante como difundir esta información. Totalmente, Adri. Tal vez arranquemos hablando de qué es un suplemento alimenticio, ¿verdad? Porque ¿qué se considera un suplemento alimenticio? Ok, por aquí yo tenía la definición de la Organización Mundial de la Salud, que me parece importante como compartirlos con todos, que dicen que los suplementos son productos a base de hierbas, ¿verdad? Entonces ahí entra todo lo que es la fitoterapia, ¿verdad? Desde que uno toma sábila para el estómago, ¿verdad? O malva para las aftas en la boca, pero este tipo, digamos, las hierbas, extractos vegetales, extractos frutales, alimentos tradicionales,
ya sea que vengan deshidratados, concentrados o una extracción de algunas de estas cosas, hierbas, frutas, ¿verdad? Con adiciones o no de vitaminas, de minerales que se presenten en forma farmacéutica, ¿verdad? Okay. Y ahí es donde uno dice, no es lo mismo agarrar la hoja de sábila y sacarle la babita que comprar cápsulas de sábila, ¿verdad? Ya la cápsula de sábila entraría como un suplemento alimenticio, no es lo mismo ponerle vinagre a la ensalada que comerme una gomita de vinagre de manzana, ¿verdad? O sea, tal vez el vinagre de la ensalada era un alimento y la gomita ya va a ser un suplemento. La finalidad de estos suplementos es incrementar la ingesta dietética total o complementaria de algún componente que a esa persona le va a crear un beneficio. Entonces esa es como la definición de los suplementos y yo creo que ahí nos están diciendo mucho, ¿verdad? De cuál es el objetivo, o sea, es algo que yo si lo incremento voy a tener un beneficio, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que poblaciones vulnerables necesitan muchas veces ese suplemento, como les decía, en la universidad, que era lo que más se estudiaba, la suplementación en la etapa del embarazo, por ejemplo, ¿verdad? Donde las demandas de muchos nutrientes aumentan y no siempre, si tenemos una mujer que está con lo que llamamos achaques, ¿verdad? O náuseas o se le disminuye el apetito, necesitamos suplementar. Por otro lado, también está, que es muy vista la suplementación en adulto mayor, ¿verdad? Si yo tengo un adulto mayor que le ha bajado el apetito, está comiendo muy poco, necesito quizás un suplemento en proteínas, si tiene algún problema gastrointestinal, pues algún tipo de estos suplementos. Entonces, por ahí sería la definición. Y qué importante lo que dijiste, que esté en forma o en presentación farmacéutica, farmacológica, porque no entonces entrarían ahí prácticas, digamos, más como de la naturopatía, digamos, como recuerdo mi mamá que le dijeron en algún momento que tenía que tomar cuculmeca para mejorar la anemia, o la gente que consume juanilama, o el limón. Era súper gracioso cuando yo trabajé allá de médico general, porque cuando les daba dengue había que tomar jugo de uva de una marca muy famosa o jugo de guayaba para mejorar, digamos, lo de las plaquetas. Ese tipo, digamos, de prácticas que tienen que ver más con la cultura popular y con la naturopatía, tal vez, no entrarían aquí, sino que estamos hablando de las capsulitas que te venden en una macrobiótica o en una tienda dedicada a la suplementación, en forma de cápsulas, tabletas, jarabes, no sé. Exacto, porque además si yo voy a tomar algo, tengo que saber exactamente o sea, qué es lo que estoy tomando y la cantidad que estoy tomando, porque los suplementos también muchas veces cuando los recomienda un profesional viene de estudios científicos que se han hecho, que por ejemplo yo puedo decir, bueno, no sé, qué sé yo, una mujer que le está costando conciliar el sueño, ¿verdad? Entonces es por insomnio, o sea, le está costando como quedarse dormida o le está costando mantener el sueño. Entonces, sí, las dos son diferentes, ¿verdad? Tal vez una necesito más ahí como el pico de melatonina, la otra necesito, digamos, más bien sostener esa melatonina, o si es por estrés, entonces yo puedo decir, bueno, que hay un estudio que, por ejemplo, indica que suplementar con magnesio puede mejorar el sueño, pero hay una dosis para eso, ¿verdad? Entonces, tal vez si yo me tomo 100 miligramos de magnesio no me puedo hacer realmente nada, si yo me tomo 400 podría que sí. Y hay contraindicaciones e indicaciones para hacer esto. Entonces, si no viene de en estas presentaciones farmacéuticas, ¿cómo yo voy a saber, verdad, cuál es la cantidad o qué me toque tomar, verdad? Entonces, necesito la prescripción del profesional, pero además necesito que la persona que me venda este suplemento o la entidad tenga ciertas regulaciones. Y aquí es algo muy importante, porque en Costa Rica muchas veces se dicen, es que los suplementos no están regulados, pero los suplementos sí entran en la regulación del Ministerio de Salud, ¿verdad? Ya tanto que se ha importado a como se ha producido en Costa Rica, ¿verdad? Y esto porque no solamente se certifica que el producto sea seguro,
¿verdad? Que tenga todas las indicaciones de que si hay un nivel que a altas dosis es tóxico, las fórmulas, cómo se hacen, sino también que en el lugar donde se está vendiendo se haya cumplido con ciertos requisitos de almacenamiento, de transporte, ¿verdad? O sea, que recordemos que muchos de estos suplementos tienen nutrientes, y los nutrientes son muy inestables en las temperaturas, en la luz, a todo esto, ¿verdad? Entonces, cosas como los alimentos que uno le dice, si usted tiene aceite de oliva y quiere preservar la calidad nutricional, manténgalo en un lugar oscuro, o busque los que son de como empaque, como que es un vidrio más grueso, que no deja pasar la luz, ¿verdad? Entonces, de un pronto a otro, las personas me dicen, uy, es que si yo cocino el culantro, ya pierde ¿verdad? Como las características nutricionales, pero no se dan cuenta que están tomando, ¿verdad? Tal vez algunas cosas que no están siendo reguladas en ese, o sea, si yo, no sé, si yo importo un probiótico de Europa y ese probiótico no viajó en un contenedor en ciertas indicaciones, ya no voy a tener el bichito que es el probiótico, ¿verdad? La cepa. O si yo tengo un omega 3 en un tarrito que es transparente y lo estoy almacenando a la luz a una temperatura, ya ese omega 3 no me va a dar el beneficio tal vez que yo tenía. Entonces es muy importante que por aquí yo tenía que el Ministerio de Salud tiene un apartado que son los suplementos de la dieta. Y ellos, bueno, certificado que sea, o sea, que si es importado, que venga apostillado, las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Que con los fármacos son como muy exigentes, todo eso, pero los suplementos también lo tienen, que tenga una etiqueta original y que además, si la etiqueta viene en un idioma que no es nuestra, que en el lugar de venta esté traducido. Bueno, tienen etiquetas complementarias, permisos sanitarios del funcionamiento, ¿verdad? Que era todo esto que les hablaba del almacenamiento, bodega, ¿verdad? Y muy importante, hay una metodología analítica, cualitativa y cuantitativa que ellos van a revisar, ¿verdad? Entonces, para asegurarnos que ese suplemento sea seguro, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo siempre le digo a las personas es, vea, si normalmente se vende en las farmacias, es como algo que está bien. Muchas macrobióticas son muy responsables y tienen todos los permisos del Ministerio de Salud y todo esto. Ahora, el problema es que han aumentado, es que es una moda ahora, o sea, ser saludable ahora es como hacer ejercicios, hacer pesas, y ya no es tanto andar como con la manzana ahí, vean que me como la manzana y la botellita de agua, a veces es sacar este pastillero, ¿verdad? O sea, como los adultos mayores era muy común, bueno, es muy común, en la UA uno le enseñaban a cómo uno daba educación nutricional al adulto mayor y teníamos estos, ¿verdad? Donde ellos clasificaban y cómo le poníamos colores y todo. Ahora usted ve a las personas de 20 años con eso. ¿Verdad? Que ya no simplemente hay polifarmacia, ¿verdad? Que es esto de personas que toman muchos tipos de pastillas, sino también polisuplementación. Entonces esto sí es algo que me parece a mí que es importante señalar y que se puede convertir también, o ya lo hemos visto, no sé ustedes en sus consultas, pero yo sí lo he visto como un problema, ¿verdad? Definitivamente, a mí me pasa mucho que preguntan, ¿verdad? Si pueden consumir ashwagandha, citrato de magnesio, que si pueden zinc, que el omega 3, ¿verdad? Que la pasiflora, ¿verdad? Tantísimas cosas que ahorita se me van los nombres, ¿verdad? Y que habrá unos que uno sepa que sí tienen alguna evidencia, otros que no, y otros que lamentablemente incluso uno no sabe de dónde salen, ¿verdad? Porque, a ver, hay establecimientos, como vos decís, que son muy responsables, pero hay otros que son marcas o productos que uno no sabe de dónde vienen y cuando uno se los pide a los pacientes no tienen todas estas especificaciones e incluso hay un turismo farmacológico muy importante en este país y también hay la posibilidad de traer de estos productos a través de casilleros internacionales, entonces los compran en línea y estos medicamentos no pasan por todo este filtro del Ministerio de Salud, entonces uno no sabe qué es lo que están consumiendo. Y además, no tienen a veces los estudios para saber si interactúan o no
con los medicamentos que desde el punto de vista alopático uno está prescribiendo. Y más allá, ¿verdad? Como vos decís, esta moda hace que haya un uso muy indiscriminado y a veces incluso sin ninguna guía de nadie, ¿verdad? Sí, ni siquiera del dependiente de la tienda, sino que vieron un TikTok o vieron una publicación en algún lado y fueron y se compraron un producto X porque les pareció que les podía servir. Y lo usan y lo quitan y lo ponen y uno no sabe, ¿verdad? Muy bien qué lógica persigue esto. Entonces sí, es un tema que, como vos decís, se puede volver muy problemático. Sí. O por ejemplo, no sé, pacientes que están buscando regular el azúcar en sangre, entonces van donde un endocrino y tienen una prescripción, no sé, metformina, lo que sea. Pero entonces nos damos cuenta que esta persona está con la metformina, pero entonces no le, o sea, sí es cierto, la canela tiene algunos estudios que puede ser hipoglicemiante, pero usted póngale canela, no sé, se va a comer un postrecito, entonces le puede poner canela, no sé, va a hacer una manzana al horno con canela, porque ya que le va a aumentar el índice glicémico, porque la calentó y le va a poner una bolita al lado, ¿verdad? Eso puede ser una estrategia nutricional, pero si yo estoy tomando metformina y me tomo ya la cápsula de canela, que no va a venir canela sola como si usted le hubiera puesto la canela a su postre o a la bebida, ¿verdad? Ya cada cápsula de estos lleva normalmente un químico que es la cápsula, que puede ser natural o no, pero es un producto. Normalmente los suplementos también llevan lo que yo llamo como el vehículo, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, el cromo no se toma solo, se toman policronatos de cromo, ¿verdad? Sí, o qué sé yo, el magnesio, entonces es en citrato de magnesio, ¿verdad? Entonces, y muchas veces esos mismos suplementos tienen que tener estabilizadores, ¿verdad? Entonces ya era por tomar canela para que le baje más el azúcar en la sangre, pero ya tiene metformina, y además de eso toma berberina y toma inositol y empiezan a tomar un montón de cosas que uno dice, pero ¿de dónde está esto? Entonces ya sé por qué se siente todo el día mal, porque su azúcar en sangre está tan inestable, tan bajo, ¿verdad? Por todo lo que está tomando. O bueno, no sé si de fijo te pasa a vos, Isa, que es una persona que tiene una medicación, o sea, por alguna situación no logra dormir y está medicada para poder dormir mejor. Entonces yo, pero si te estás tomando esto, que es lo que prescribe la psiquiatra, ¿por qué se toma el magnesio y la melatonina y el montón de cosas naturales? Pues si ya tiene un fármaco que está haciendo, ¿verdad? O sea, yo pregúntele también al médico si todo esto no hace más bien interacción y qué va, ¿verdad? Porque diferente es alguien que me diga, es que vieras que estoy dejando de tomar el fármaco, ¿verdad? Entonces hay algo que puede ayudar al sueño. Bueno, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo son tus hábitos? Y uno le puede dar tal vez un empujoncito con algo que ya, ¿verdad? Pero ese es una estrategia diferente, ¿verdad? Entonces sí creo que esto es importante que las personas lo sepan. ¿Es factible obtener todo lo que necesitamos de solo la alimentación o siempre vamos a necesitar algún tipo de suplementación? Porque creo que estamos hablando, ¿verdad?, de esta polisuplementación, pero entonces necesitamos suplementar del todo. Ya hablaste de que, bueno, en embarazo siempre va a ser necesario cierto nivel de suplementación. ¿Es factible lograrlo sin suplementación? O sea, ¿son necesarios los suplementos? Ajá. Esto es súper controversial, porque entonces hay una verdad y es que, o sea, yo puedo decir, es que mis abuelos y mis tatarabuelos, e inclusive mis papás, nunca han tomado nada. Pero sí es cierto que estamos en un momento de la historia donde nunca hemos tenido un estilo de vida como ahora, ¿verdad? Donde hay demasiada disponibilidad de alimentos, hay muchísima oferta de productos industrializados, la vida está siendo demasiado ocupada, entonces uno, ¿qué es lo que hace? La alimentación es lo más rápido, ¿verdad? Lo que ya viene congelado y nada más tengo que descongelar, o lo que puedo pasar a un restaurante de comidas rápidas y todo esto. Entonces, sí es cierto que hay que tener en cuenta que todo esto sale porque nuestros hábitos nos llevaron a un lugar donde todo el mundo está cansado, todo el mundo está estresado. Entonces, evidentemente, un paciente llega a la consulta y me cuenta cómo está comiendo,
no se come ni un vegetal al día, no come frutas, está cansado y sí puede ser que yo al principio pueda ayudarme con un multivitamínico porque esa persona necesita como levantarse, necesita tener como la energía y mientras yo hago todo el proceso de empezar a que un adulto de 25 años pruebe un tomate, porque verdad, o sea, es que en serio eso también está pasando. Una colega de nutrición pediátrica me decía que fueron a un centro educativo, ¿verdad? Y que todos los chiquitos sabían que era, no sé, jamón serrano, pampita, o sea, productos globalizados así, pero les preguntaban que era un fresco de carambola y nadie sabía, o que eran garbanzos, ¿verdad? Entonces, muchas veces, o sea, es cierto que una dieta completa y variada en cuanto a lo que son minerales y vitaminas, deberíamos suplirlos todos. El único que ahí se nos sale de una alimentación variada, que puede ser una persona que esté teniendo una alimentación balanceada, pero que no lo tenga, es la vitamina D, porque la vitamina D nosotros tenemos cantidades importantes en la dieta, pero la necesitamos fotosintetizar. La forma activa, sí, puede ser una persona que coma todos los grupos de alimentos, que coma balanceado y que tenga la vitamina D baja. Pero los otros componentes de la alimentación deberían estar. Ahora, es válido pensar que la alimentación ha cambiado tanto que nos hemos quedado un poco cortos en algunos nutrientes. Entonces, por ejemplo, voy a decir algunos ejemplos. El omega 3, ¿verdad? Que es tan importante para la salud cardiovascular, que es un antiinflamatorio natural, que muchas mujeres que se han visto que tienen dolores menstruales mejoran, o personas con dolores crónicos pueden mejorar cuando aumentan la ingesta de omega 3, ya sea en alimento o en suplemento. Pero entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde viene el omega 3? ¿Verdad? Y están pescados que para población costarricense pueden ser un poco caros, ¿verdad? Porque uno se va al salmón, al atún, son muy caros. La sardina tiene omega 3, los pescados, sí es cierto que los que más van a tener omega 3 son el salmón y el atún y la sardina, eso es cierto, la trucha tiene bastante, pero todos los pescados tienen un poco, o sea, son los que tienen más, pero tienen un poco, pero entonces uno se va, ok, las personas comen pescado 3 veces a la semana, ¿verdad? Entonces uno dice, no. Otra cosa es, la persona tiene síntomas de deficiencia de omega 3, ¿verdad? Porque el omega 3 es un ácido graso. Las poblaciones de antes les quedaba muy fácil, parte de los alimentos era llegar y pescar, y se comían sus pescas, ya eso se ha perdido un poquito, ¿verdad? Inclusive en Costa Rica, que estamos con 2 mares y todo, tenemos bajo consumo de mariscos, pescados, etcétera. Algunas familias no, otras sí, depende de sus costumbres y de su posición económica y todo. Entonces sí, digamos, si esa persona está presentando síntomas o está con alguna patología que se puede indicar que tenga omega, que se puede beneficiar de un suplemento, ahí está indicado, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos síntomas, Adri? Esos síntomas como de deficiencia de omega 3, porque creo que el omega 3 es uno de los suplementos que ahorita más escuchamos, incluso en salud mental tiene un montón de estudios, ¿verdad?, que se están haciendo. Escuchamos que cada vez más multivitamínicos tienen DHA, EPA y todos los componentes del omega 3. O sea, ¿cuáles serían esas deficiencias del omega 3? Que creo que es algo importante de tenerlo en cuenta. Bueno, esto es importante, los ácidos grasos omega 3, para que entendamos un poco, porque a veces, que también hay muchísima información de eso, que ahora es, no consuma aceites vegetales, ¿verdad? Las poblaciones de antes consumían muchísimo omega 3 y poquito omega 6, porque el omega 6 está más como en frutos secos o digamos en algunos alimentos de donde el ser humano empezó a extraer los aceites. Entonces ahora tenemos aceite de maíz, aceite de soya y todos estos son más ricos en omega 6. Resulta que en el cuerpo, si hay una proporción donde el omega 3 le gane al omega 6, nosotros empezamos a producir unas sustancias que se llaman prostaglandinas, que se van más hacia que nos ayudan a tener un estado antiinflamatorio
en nuestro cuerpo. ¿Ok? Nosotros ahora casi siempre se cocinan con estos tipos de aceites, compramos productos procesados que no necesariamente no utilizaron, ¿verdad?, aceite de oliva para hacer una galleta, sino que ni siquiera a veces mantequilla, o sea, lo que usan son aceite de palma porque es más económico. Entonces empezamos a subir mucho el omega 6 y dejamos de consumir pescados. Entonces esa proporción en nuestro cuerpo crea un estado más proinflamatorio que ¿verdad? Entonces eso, ahí hay un montón de evidencia sobre la neuroinflamación. También en cuestiones, bueno, yo sí lo utilizo mucho en enfermedades que tienen dolor crónico. Y la persona sí me dice, mira, es que este mes he tenido más dolor, si era un dolor de espalda por una enfermedad, digamos, autoinmune, o si era una endometriosis, si había muchos dolores menstruales, uno sí ve, ¿verdad?, de la práctica clínica, que te dicen, este mes se me acabó el omega 3, y estoy relacionando que cuando no tomo el suplemento, o que el dolor está como más exacerbado, ¿verdad? Me duele más, o hay más frecuencia en el dolor, ¿verdad? Que, a ver, pasa igual cuando la persona está durmiendo bien, come bien, mantiene sus ritmos de ejercicio adecuados, tiene menos dolor que cuando, ¿verdad? O sea, no es solo el suplemento en sí, pero en esta parte de lo que es la inflamación, ¿verdad? Es importante también en lo que es la salud cardiovascular y en lo que es la salud hormonal. Pero es muy importante que ese omega 3, de lo que hay estudios, tiene una dosis del ácido graso, ¿verdad?, del DHA y el EPA. Entonces, cuando vamos a comprar un suplemento, tenemos que ver que el suplemento, bueno, por ejemplo, en el omega 3, entonces la mayoría de estudios dicen, ok, tiene que tener de 1 a 2 gramos de omega 3, porque a veces cápsulas, ¿verdad? Entonces, la cápsula tiene 1 gramo, pero ese gramo tiene aceite vegetal, omega 6, omega 9, omega 3, y no viene especificado si hay EPA y DHA. Entonces, a veces ahí es cuando, y a veces son suplementos muy caros, ¿verdad? Porque entonces alguien los importa y los empieza a vender por redes sociales carísimos. Cuando usted va a una farmacia y hay el que tiene los estudios, digamos, que hay marcas, digamos, hay diferentes laboratorios que tienen fármacos y tienen suplementos con esta calidad farmacológica y que te dice exactamente la cantidad. Entonces, por ejemplo, los profesionales podemos saber, mira, este tiene estudios para enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y este otro tiene pero digamos, estos estudios para enfermedad cardiovascular, yo también lo puedo usar para, digamos, salud femenina, ¿verdad? Y aún así, digamos, no sé, o es una mujer en la perimenopausia, entonces también la estoy protegiendo la parte del corazón, ¿verdad? Creo que omega 3 tiene toda esa parte. Hay estudios también, creo que en mujeres después del embarazo, ¿verdad? Que durante el embarazo y después del embarazo que pueden reducir la depresión postparto, ¿verdad? Hay estudios maravillosos con el omega 3, pero tiene que ser un omega 3 de buena calidad. Omega 3. Sí. Y es súper inestable el omega 3, entonces el almacenamiento, todo esto, que sea como de un lugar, un laboratorio, un lugar donde tenga el registro sanitario es muy bueno. Porque, digamos, yo puedo tener un muy buen omega 3 con toda la etiqueta y todo esto en Estados Unidos. Y si yo me lo traigo, yo puedo decir, bueno, esto iba en mi maleta y, ¿verdad? O sea, lo que pasó fueron nada más 3 horas desde que yo fui pero si a mí me lo vende un influencer, yo no sé cómo se lo trajeron, yo no sé dónde, si lo tiene en su casa ahí con los calores de, si está, digamos, en Guanacaste o está aquí, igual si está aquí, también de a qué temperaturas está. Entonces eso es como muy importante siempre. Repito, o sea, si es un profesional que los prescribe y si ustedes pueden ir mejor a o sea, si es algo que está en las farmacias, va a ser mucho más seguro. Y aún así, lamentablemente, no hay garantía. No hay garantía, exacto, sí. Porque el otro día hablaba con unas farmacéuticas que estábamos en una charla y ellas me explicaban que en la compañía que trabajan tienen un probiótico que tiene estudios para el autismo, ¿verdad? Y de cómo mejoran la microbiota intestinal en personas dentro del espectro, que se ha visto que igual esto les ayuda
digamos, a regularlos emocionalmente. Y entonces me decía, nosotros tenemos que cumplir una cadena de frío para ese probiótico, desde que lo traen de la fábrica, el almacén y demás, llegamos, lo dejamos en la cadena de frío en la farmacia, y cuando llegamos a visitar la farmacia, tal vez está en la vitrina donde le pega todo el sol, ¿verdad? Sí. Porque la persona de la farmacia no sabía cómo almacenar correctamente ese producto, y bueno, es parte de las cosas que los profesionales en farmacia tienen que estar haciendo a través de sus visitas. Pero si vamos más allá, ¿cuál sería el riesgo entonces en el que podría incurrir una persona si no utiliza estos suplementos de buena calidad? Bueno, hay muchísimos riesgos, o sea, vamos a ver, vitaminas y minerales. Las vitaminas que son liposolubles pueden llegar a un nivel de toxicidad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, digamos, esto como la vitamina D, la vitamina K, la vitamina E, usted podría estar consumiendo grandes dosis y llegar a dosis, ¿verdad? Que ya tóxicas, ¿verdad? Que ya nuestro cuerpo no. Los minerales son súper riesgosos porque, por ejemplo, un aumento, estar tomando un montón de potasio puede llegar a, ¿verdad? A tener, usted se puede morir por ¿verdad? Puede haber infartos, ¿verdad? Daño renal, puede haber infartos, ¿verdad? Por exceso de potasio, de magnesio, calcio, ¿verdad? O sea, sí, me acuerdo de una paciente que me contó que le había comprado un magnesio a la mamá, y yo, ¿pero por qué se lo compraste? Porque es que ahora todo el mundo, yo creo que es uno de los más usados, el magnesio, ¿verdad? Ahora todo el mundo toma magnesio. Entonces yo pensé que mi mamá tenía que tomar magnesio por algo, y le compré un polvito. Y el polvito traía como estas medidas que tienen marcado hasta dónde había que tomarse. Pero la señora era una adulta mayor y ella se ponía toda la medida, que era como 3 veces más de lo que necesitaba. Entonces llegó un momento que la señora no se podía levantar de la cama, más bien, o sea, ella decía que las articulaciones las tenía como tiesas y todo eso, se la llevan de emergencia para los hospitales, y lo que estaba haciendo era una reacción por exceso de magnesio, y le dijeron, si usted hubiera seguido así, se puede morir. Obviamente, ¿verdad? Ya se lo restauran y todo el asunto, y quedó como lección aprendida de los suplementos, pero sí, o sea, sí pueden haber consecuencias. Ahora, algo que estoy viendo muchísimo es los problemas de salud digestiva, ¿verdad? O sea, yo creo que la consulta de salud digestiva, nosotros tenemos una nutricionista en el equipo que se ha hecho especialista en esto, ¿verdad? Y ella lo que nos dice, o sea, es que no sé si ustedes lo ven en la consulta, pero nosotros también, o sea, se ha incrementado un montón. Entonces, como hay personas que estamos descubriendo alergias alimentarias, ¿verdad? Todo un síndrome de intestino irritable, que ahora hay un montón. También hay personas que no tienen diagnóstico, ¿verdad? Pero todo lo que comen les cae mal, o les produce gastritis o les produce colitis. O sea, entonces hay un componente de que el estilo de vida que ahora nosotros tenemos es muy estresante, el sistema nervioso está muy conectado al sistema digestivo. Pero también yo digo, o sea, las que hemos encontrado así causas que nosotros decimos, esto se relaciona con esto, ¿verdad? Hay dos de conductas nutricionales. Creo que ahora ha bajado un poco, pero la dieta keto, ¿verdad? Que recordemos que la alimentación cetogénica, donde quitan todos los carbohidratos, baja un montón el consumo de fibra. Entonces, a muchas personas que tenían una predisposición, ¿verdad?, a disbiosis intestinal, que es como que los bichitos del intestino se empiecen a hacer cambios, ¿verdad? Resulta que con la dieta keto empiezan a cambiar, y entonces ya yo no tolero tanto la fibra. Tengo 2 años de estar en keto, entonces tengo 2 años sin comer prácticamente, o sea, un consumo muy bajo de fibra prebiótica, y empiezo a tener molestias intestinales que, aunque ya dejé ese tipo de alimentación, siguen ahí. Y la otra causa que también estamos viendo es personas que no aguantan la gastritis. Y cuando revisamos, además de lo que está consumiendo en los alimentos, está tomando algún suplemento.
viene la lista. Es que se los prometo que no es que toman 2 suplementos, es que yo no entiendo cómo, o sea, son 15 cápsulas en la mañana y después la segunda dosis viene en la noche. Y ahí es donde uno dice, pero ¿por qué esta persona se está cuidando tanto? No consumo soya, no consumo gluten, no consumo nada, todo me cae mal, pero está consumiendo un montón de químicos, ¿verdad? Que en un montón de cápsulas. A ver, si a veces por un multivitamínico que uno mande así, el normal, vamos a ver, Centrum, que tal vez mucha gente lo ha tomado, ¿verdad? Que a mí me lo mandaban en el colegio, ¿verdad? Una época que me desmayé una vez en el cole y el doctor me mandó, y yo me acuerdo que era como así, como yo tenía que desayunar primero, ¿verdad? Para tomarme el suplemento, pero aún así, mientras yo me estaba tomando ese suplemento, mi estómago reaccionaba, porque, ¿verdad? Porque son... Entonces ahora multiplique eso por 15, entonces hay muchas personas que toman todos estos suplementos, los quitamos y ya hay una mejoría, ¿verdad? Entonces en ese sentido. Lo otro que he estado viendo es cómo esto daña la salud mental, digo yo, porque, o sea, es mucha plata, o sea, los suplementos no son baratos. Y además de que ahora, Adri, algo que yo estoy viendo mucho, me imagino que ustedes también, es que muchas veces los profesionales traen suplementos y entonces solo pueden consumir los suplementos que X persona trae o X marca, que tienden a ser las más caras, y entonces de repente los pacientes están gastando $400, $500, $600 por mes en suplementos. Y eso es un poco una moda que ha migrado más hacia las poblaciones más jóvenes, ¿verdad? Que tienen un poco esta moda de, es que yo quiero hacerlo al estilo natural, ¿verdad? Pero ese estilo natural no está siendo tampoco tan natural, ¿verdad? Y entonces veo personas que están empezando a trabajar, ¿verdad? Que más bien es una época para que ahorren, para que todo, pero se les va el salario casi, ¿verdad? O la mitad, una gran parte del salario en estos suplementos. Y entonces empieza a crear una dependencia, porque digamos, yo les digo, pero es que yo hasta que tomé esto, ¿verdad? Pude dormir bien, y tal vez es alguien que nunca intentó tener buenos hábitos o sea, apagar las pantallas 2 horas antes de dormir, ¿verdad? O es que, pero es que no, porque si no, me puede dar acné, ¿verdad? Porque quité las pastillas anticonceptivas, entonces sí, pero o sea, podemos controlarlo de otra manera, o podemos ver, no sé, digamos, el zinc tiene evidencia para cuando hay un tipo de acné, digamos, el suplementarse, podemos dejar el zinc y podemos dejar este otro para control hormonal, ¿verdad? Pero todos los demás, o sea, ¿dónde está la justificación que usted tiene que tomar todo eso si está sana, si no tiene nada, si... Ahora, Adri, ahí sin ánimos de entrar en controversias con ningún gremio en particular, que además es el mío, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esto que está tan en boga y que mucha gente consulta hacia los médicos funcionales? La medicina funcional, ¿verdad? A mí me pasa mucho que a veces llegan pacientes con los 15 suplementos que vos decís para la mañana, los 10 del almuerzo y los 15 de la noche, no tanto porque hayan ido a buscarlos, sino porque esa es una prescripción, ¿verdad? Y estas megadosis de vitamina C, con megadosis también de vitamina D, y el selenio, y el calcio, y el magnesio, y el cobre, y el zinc, ¿verdad? Que uno dice, ¿cuál es la lógica detrás de esto? No la sé, digo, asumo que hay un saber detrás de estos colegas que prescriben estas cosas, que yo desconozco, pero que recuerdo cuando hicimos en la primera temporada del episodio con Ricardo Millán sobre, ¿verdad?, la medicina funcional y su papel en la psiquiatría como la psiquiatría integrativa, que justamente lo que Ricardo decía era esto, ¿verdad? Vámonos a la feria y compremos mejor buena cantidad de frutas, de verduras, de vegetales, consumamos pescado, que incluso ahora que vos lo decías, en mi casa nos sorprendimos un día de estos que nos sale más barato el kilo de salmón que el kilo de cerdo, ¿verdad? Sí. Y uno puede de pronto
variar la dieta y salirse un poco de esos sustos de que sí, es que si compramos salmón va a ser, ¿verdad?, una cosa carísima. En este país se produce trucha e incluso te la llegan a dejar a la casa, ¿verdad?, los que producen en la zona de Los Santos, y tal vez eso sería mejor que entrar en todas estas cosas que a veces, como dice Lu, ¿verdad?, se convierten en unas cuentas grandísimas y que uno dice, bueno, ¿por qué te cuidas tanto en eso y no cuidas tu dieta y preferís entonces sí comer un montón de ultraprocesados en lugar de comer más sano, ¿verdad? Sí, y yo ahí creo porque no creas que es como propio de tu gremio, también existe la nutrición funcional, ¿verdad? Que, bueno, la certificación que yo llevé para el manejo de mujeres con síndrome de ovario poliquístico era en un instituto de medicina funcional en Estados Unidos, y una de las cosas que a mí me sorprendió, ¿verdad?, porque en ese momento no estaba tan en boga, yo no sabía un poco cómo a qué iba, yo quería como llevar una certificación que fuera en nutrición para mujeres con SOP, pero una de las cosas que nos decían es el cuidado con los suplementos, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo, ellos decían, la nutrición funcional es la que está no en función de perder peso, sino en función de nutrir y de que, ¿verdad?, es lo que normalmente la nutrición debería ser, ¿verdad? Entonces yo creo, porque también, así como creo que conocemos de todos los profesionales, unos que son muy buenos y hay otros que no, creo que también hay médicos funcionales, ¿verdad?, que son muy buenos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, mi hermana, que tenía también una condición digestiva, eso, no había diagnóstico. Entonces, los medicamentos, los antibióticos que usaban, no había un diagnóstico. Y ella al final optó por ir a medicina funcional, ¿verdad? Que al fin y al cabo, eso me lo dijo un profesor de esta certificación, me decía, lo funcional ahora está haciendo la etiqueta que le estamos poniendo, pero digamos, hace 10 años era nutrición o medicina holística, ¿verdad? O nutrición o medicina alternativa, o sea, la etiqueta que le estamos poniendo, es verdad, como muchas veces hay síntomas que las personas van y no son enfermedades, no hay diagnósticos, entonces, ¿cómo podemos volver a la raíz, ¿verdad?, de esto? Que es un poco el estilo de vida, que ellos, ¿verdad?, es lo que él proponía y decía esto de la etiqueta. Entonces, en esta certificación que era de nutrición, sí, yo aprendí, por ejemplo, el uso de inositol o la importancia de suplementar con vitamina D, con omega 3, pero nunca se trató de estas listas de suplementación grandísimas o que es la única herramienta, ¿verdad? Porque, bueno, yo he compartido muchos pacientes con algunas doctoras funcionales o un doctor, y siempre más bien ha sido como muy enriquecedor, ¿verdad? O como que yo creo que una bandera roja ahí es cuando el médico está en contra de la medicina tradicional, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo, ¿usted se acuerda antes cuando no existían los antibióticos, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento, cuál era la esperanza de vida, o cuando no existían estos fármacos, o por qué, digamos, las mujeres le temían tanto a la menopausia antes de este tipo de fármacos, ¿verdad? Y cómo más bien la tecnología que hoy tenemos han mejorado, ¿verdad?, en psiquiatría, en endocrinología y en todo esto, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le dice al otro a alguien, es que tenés que dejar esto, porque esto no es bioidéntico, natural, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que hay una bandera roja, ¿verdad? Hay médicos funcionales que han tenido a pacientes mías que le han dicho, mira, hasta aquí ya yo llegué, yo te puedo seguir ayudando con esto, es mucho como estilo de vida, así total, sí usan cosas como suplementación que a mí me parece moderada, ¿verdad? Y todo esto, pero necesito que en el equipo de trabajo entre un endocrino o entre, ¿verdad?, un especialista en esto, porque esto ya se me sale de las manos. Inclusive unos que, o sea, porque son médicos, o sea, prescriben metformina y también le dicen tiene que hacer estos cambios, o les hacen, no sé, terapias para mejorar el sueño, o cuestiones, ¿verdad?, que tal vez no van en la medicina tradicional, pero que
que digamos podrían tener sentido común, Claro. y uno ve como la mejoría, ¿verdad? Ahora yo siempre otra pregunta que les digo, pregúntenle a su doctora o a su doctor, que usted, o sea, dígale, es que estos suplementos no están al alcance mío ya así todos los meses, que no sé cuándo va a parar, y me está dañando mi salud digestiva. Y una de las cosas que yo quería consultar era por mi, o sea, por salud hormonal, está muy ligada a la salud digestiva. Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué me dice la medicina funcional que no sean suplementos? Porque yo creo que ahí está la gran pregunta, ¿verdad? Y me parece que otra de las cosas que, ¿verdad?, que a mí me sacan un poco de quicio es que, y esto también fue en este Instituto de Nutrición Funcional, que me lo hicieron ver, que mucha gente que no maneja bien la medicina funcional, su gran marketing es que llegamos a la raíz del problema. Y estamos hablando de cuestiones, lo que normalmente tratan son multifactoriales, o sea, el exceso de peso es multifactorial, o sea, vos no puedes decir que la raíz es esto, síndrome ovario poliquístico, depresión, o sea, uno cómo va, o sea, si más bien son multifactoriales y promovemos que hayan un montón de, bueno, no un montón, pero que ahí están los profesionales y que la persona obviamente pueda costear, pero hacer este trabajo multidisciplinario que es tan enriquecedor, ¿cómo vamos a proponer que haya una raíz del problema y que esa raíz pueda ser la falta de esto, ¿verdad? Que no, está bien, yo sé que mi abuela podía hacer que no tuviera el estrés de hoy en día y que comiera más natural y no había tantos procesados, pero también estoy segura que a veces les faltaba un poquito de proteína y les faltaba porque también no había tanta disponibilidad de comidas, ¿verdad? Entonces es un poco como, también el sentido común y estos espacios, qué lindos que los hagan, porque entonces uno puede como informar a la población. La población confía en uno, ¿verdad? Porque tenemos ese... aquí yo creo que ninguna de las tres usamos gabacha blanca, ya no estamos en el ambiente hospitalario donde nos ponían la gabacha blanca, pero la persona confía en el profesional. Sí. ¿Verdad? Ahora, esto que decías ¿verdad?, de que son multifactoriales, cuando uno lee los libros de las personas que promueven medicina funcional, entonces te empiezan a decir, ok, sí, es la alimentación, es la falta de ciertos suplementos, minerales y vitaminas, pero además son los tóxicos del ambiente, ¿verdad? Hay que desintoxicar el cuerpo, tenés que desintoxicar el aire y fijarte que no tengas, ¿verdad?, que no estés contaminado con metales pesados o que no tengas toxicidad por algo de esto. Y además de eso son los niveles de estrés, y además de eso es el sueño y la calidad del sueño, y además de eso es el exceso de antibióticos, y claro, hay que regular la microbiota intestinal, y entonces ahí vamos sumando, y no era una raíz, ¿verdad? O sea, es un cambio de absolutamente todo y limpia absolutamente todo, y en la vida actual a veces es un poco complicado, pero entonces en el momento que uno se va a la letra fina, se da cuenta que en realidad no es una única raíz, igual que tampoco lo es en la medicina alopática, ¿verdad? Que una de las cosas con la medicina alopática que siempre se les cuestiona es, ok, pero entonces nunca me dicen de por qué me dio esto, o cómo llego yo acá, o cómo me lo quito únicamente. Sí, pero nada va a llegar a esa única causa. O sea, incluso cuando hablamos de trauma, hace poco hablábamos de trauma, ¿verdad? Hablamos de trauma simple versus trauma complejo. Bueno, que el trauma simple se ve muchísimo menos de lo que vemos trauma complejo en muchos escenarios, y entonces no es solo el trauma, es el trauma más las carencias, más la relación de pareja, ¿verdad?, que no fue muy positiva, más, y entonces ahí vamos sumando y termina todo siendo multifactorial, ¿verdad? Y creo que es muy importante para las personas que nos escuchan que el desenredar todo esto multifactorial lleva tiempo. Entonces, por ejemplo, que yo tenga un problema, no sé, en mi estado de ánimo, entonces voy donde Lu, y entonces Lucía en su terapia me ayuda, y ella considera que yo necesito ir a la consulta de psiquiatría donde Isa, y Isa entonces ya empieza como a explorar y me hace unos test, entonces determina algo y entonces ya yo estoy en tratamiento para eso, pero todo eso es como un proceso.
¿verdad? Y entonces, y entonces una de las raíces, no sé, era que tenía una relación, ¿verdad? Como dicen los chiquillos de hoy, tóxica. No sé, o con alguna amiga, o con mi pareja, o con mi mamá. Entonces, mientras yo voy desenredando todo aquel, ¿verdad? Cómo es la vida, ¿verdad? Que todo influye, que todo esto, entonces ya le voy quitando las cáscaras a la cebolla y voy solucionando, y de pronto a otro ya, mira, ya logro dormir mejor, ¿verdad? Pero fue la suma de un montón de acciones que yo fui haciendo. Me parece también que ha sido muy injusto hacia la medicina tradicional o las personas que hacemos ciencias o lideramos o damos consulta, que son procesos, ¿verdad? Y es muy típico, ¿verdad? Entonces yo voy a la primera cita con Adriana, y en la primera cita uno dele aquí, ¿verdad? A conocer todo, la evaluación dietética y la antropometría y todo, tratar de conocer una persona. Ya no volví porque ella ¿verdad? Lo que ella me propuso no funcionó. En cualquier profesional, o sea, dermatólogo, lo que sea. Entonces yo creo que muchas veces las personas están buscando una píldora mágica, ¿verdad? O un profesional mágico que les haga con una varita. Entonces, ante todo esto, no, entonces es que la nutricionista no funciona, es que la psicóloga no funciona, es que la psiquiatra no funciona, y entonces el marketing te abre esta puerta y dices que no has llegado a la raíz de tus problemas. Pero es que responde mucho a la lógica de esa inmediatez que buscamos en todo, ¿verdad? En la cultura de hoy. La cultura, ¿verdad? Donde en un video de 1 minuto tenés que encontrar la raíz, la respuesta y la solución a todos tus problemas, ¿verdad? Y si te llega un audio de más de 1 minuto, hay que oírlo en 2X. O sea, ¿verdad? Es esta cosa como de vivir a toda velocidad, y entonces sí, en la primera consulta con el psiquiatra o con el psicólogo, con el internista, con el dermatólogo, con el gastroenterólogo, te tiene que resolver el síntoma que tengas, ¿verdad? Y para siempre, ¿verdad? Entonces a mí me hace mucha gracia, a ver, en la consulta de psiquiatría pasa todo el tiempo, entonces dígame el diagnóstico. Puede ser que yo no sepa, puede ser que yo todavía no tenga claro el diagnóstico, puede ser que yo le diga, bueno, vamos a probar con este medicamento, pero yo necesito volverlo a ver para ver si el medicamento sirvió, si respondió, e incluso replantearme el diagnóstico, porque en psiquiatría también pasa mucho que hay mucha inestabilidad diagnóstica. Una persona a mí me puede parecer ansiosa, la siguiente cita me puede parecer depresiva, y la siguiente un trastorno de personalidad, y luego creo que es bipolar, y eso pasa, ¿verdad? Entonces, es que ese psiquiatra no sabe lo que yo tengo, ¿verdad? Entonces no es tanto que no sepa, sino que, como vos decís, son procesos, pero en la lógica de la inmediatez, de resolverme esto rápido, ¿verdad? Es a veces más fácil lidiar con, mejor me tomo todos estos suplementos, que me voy a gastar un dineral, pero esto me va a resolver todo, porque ya sabemos cuál es la raíz, que es este desbalance de minerales traza y de ácidos grasos y demás, cuando ojalá fuera así de sencillo, ¿verdad? Como cuando a uno en psiquiatría le dicen los pacientes, no, es que lo que a mí me pasa es que se me bajó la serotonina. Y uno dice, ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Y ahora por todo lado les venden 5-HTP y les venden cosas que supuestamente les prometen el oro y el moro de subir la serotonina, y uno dice, bueno, si fuera tan sencillo, hace rato habríamos sintetizado serotonina y la vendemos en cápsulas, ¿verdad? Entonces dicen, no, claro, es que no puede ser tan sencillo, porque entonces las farmacéuticas no ganan plata, porque entonces no habría gente enferma, ¿verdad? Y empezamos en estas discusiones a veces, ¿verdad? Medio conspiranoicas y demás, y no nos detenemos a pensar, bueno, sí, tal vez lo que necesito es frenar un poquito, revisar cuáles son mis hábitos, dejarme acompañar y llevar un proceso con un profesional, que no es que simplemente se va a dedicar a venderme pastillas o a ponerme a contar porciones para siempre y yo nunca voy a poder comer en paz, ¿verdad? Es esta lógica, ¿verdad? De la inmediatez, creo que nos castiga muy duro. Sí, mi respuesta ahí siempre es, si esto funcionara así, sería lo que haríamos todos y lo único que haríamos, ¿verdad? Y la farmacéutica ya lo habría encontrado la manera de ponerlo en una cápsula y de vendérselo. Si esto fuera así de fácil, o sea, ya habría un mercado para eso, ¿verdad? Incluso con la terapia, cuando vienen con ciertas pseudociencias o con ciertas cosas que venden como magia,
Y uno dice, bueno, si eso funcionara así, se lo juro que todos haríamos eso. Sí. O sea, Y otro punto ahí muy importante es que, por ejemplo, en esto de nutrición funcional, que supongo que la medicina funcional también debe ser, o sea, creo que es así, es que existen los rangos de normalidad en exámenes de sangre y rangos óptimos, ¿verdad? Pero entonces el profesional, es lo que yo he visto, por ejemplo, no sé, están, uno que me acuerdo, los rangos de TSH, ¿verdad? Entonces, bueno. Esto, perdón, es la hormona estimulante de la Sí, tiroides, ajá. que la medimos para determinar si hay un hipotiroidismo o hipertiroidismo. Sí. Entonces, no soy médico, pero más o menos sé que los endocrinos, cuando la TSH, ¿verdad?, te está subiendo, y ellos han determinado en varios exámenes que está en rangos elevados, empiezan a medicar con levotiroxina para que la tiroides vuelva a funcionar de una manera óptima. Pero entonces en medicina, en nutrición funcional, uno le dice, ok, sí, pero lo ideal, el óptimo es que el rango de esa TSH esté entre 1 y 2, ¿verdad? Porque eso me acuerdo del curso. En el profesional que estudió eso, está como esta cuestión de cómo yo transmito esta información. Entonces, yo podría tener una paciente que venga con ciertos síntomas y uno revisa los exámenes y mira si esta TSH, o sea, tal vez no está en rangos para que yo refiera a un endocrino y la medique, pero digamos que está con un 3.7, algo así. Entonces, yo como profesional le puedo decir, mira, vos sabés que si vos haces más ejercicio, ¿verdad? Revisemos la ingesta que tenés de sodio, de selenio, ¿verdad? Y podamos hacer algo, y esto tal vez podría está normal, no tenés que preocuparte, no tenés ningún diagnóstico, pero podría mejorarse, ¿verdad? Por medio de cambios en el estilo de vida, y eso sí, si hay alguna documentación, digamos, y uno que otro artículo por ahí en revistas publicadas que son valiosos. No hay tanta información, pero pues si yo he estudiado algo que el estilo de vida podría mejorar esto y que esto me coincide con pero digamos, esa sería mi manera de comunicárselo a la persona. Además, no le estoy diciendo nada mal, o sea, que consuma alimentos que son fuentes de selenio, de yodo, ¿verdad? Y que haga más ejercicio. Pero si yo le digo, usted tiene un hipotiroidismo, ¿verdad? Y esto en medicina sí, pero es que ellos no saben, porque esto sí es un hipotiroidismo de Hashimoto, ¿verdad? Y entonces la paciente ya se pone la etiqueta, y a algunas personas les encantó eso, porque entonces usted ya me dio la respuesta de por qué yo me siento así, por qué me cuesta perder peso y todo esto. Y entonces padecen de alguna, de hipotiroidismo de Hashimoto, ¿verdad? Y entonces yo, bueno, sí, ¿quién te ve? Y todo, entonces ya uno se da cuenta, ¿verdad? Y yo, mira, te voy a referir con alguien porque no, o sea, y tal vez fueron y se hacen de todos los exámenes y bueno, no, me puedo quitar esa etiqueta. Hay gente que no quiere quitar esa etiqueta, ¿verdad? Pero eso es otro punto, que entonces yo tomo un montón de suplementos porque tengo un diagnóstico que tal vez no fue, ¿verdad?, como el diagnóstico más adecuado, y empiezo a decir, no, es que yo dependo de estos suplementos por esto. Creo que ese es otro de los problemas grandes que estamos teniendo en esta polisuplementación. Qué complicado encontrar un balance, porque ciertamente habrá cosas que nos caigan bien, que nos ayuden a sentirnos mejor, ¿verdad? Creo que como siempre el problema es el exceso, sí, ¿verdad? O sea, a mi esposo le encantan los suplementos. Entonces, yo lo bromeaba, ¿verdad? Antes, porque entonces tenía y además él trabaja en ciencias digamos, agrícolas, entonces toda la parte de la tecnología de alimentos y todo esto es cercano, ¿verdad? Pero entonces me decía, mira, este es cobre con tal cosa, esto es zinc, no sé qué, se ha visto que el selenio sirve para no sé cuánto, ¿verdad? Pero lo que yo veo es que entonces, desde ese punto de vista, también es muy interesante darse cuenta cómo implementan este saber de esta suplementación también para la producción de alimentos. Entonces ya hay muchos alimentos que vienen fortificados, sí, ¿verdad? O sea, los huevos ahora vienen con selenio y con zinc, ¿verdad? Entonces se empiezan a implementar,
y tal vez yo creo que esa información no se difunde, no sé si estoy haciendo una crítica o un juicio injusto, pero no se difunde a la población para saber que sí, si se come el huevo, Sí. está consumiendo de pronto estos mismos minerales, que está gastando un platal comprando estas cápsulas, y el huevo además le va a aportar un montón de proteína y un Sí. montón de cosas muy positivas, y tal vez entonces sí, con una dieta mucho más balanceada podría recibir todas esas cosas que usted siente que le hacen sentir mejor y que le benefician, ¿verdad? Pero que tal vez lo que nos toca es como buscar un toquecito más, ¿verdad? Ajá. Informarnos más. Exacto. Hay, perdón, Sí. hay una página que es muy buena, se llama examin.com. Esta página nos tira como todos los estudios de PubMed que se pueden encontrar respecto a suplementos. Entonces uno le pone, el único tema es que está en inglés, pero entonces le pones omega 3 y te dice para qué cosas ya hay estudios que han demostrado que es útil, para qué cosas no tanto, estudios que estén en curso. Entonces es una buena forma. Bueno, aquí tienen el cómo se vería la página, y ustedes ponen ahí en el buscador el suplemento que quieren y les tiran como estudios, si quieren como, ¿verdad?, informarse de fuentes más confiables respecto a esto. Eso, ay, qué bonito, sí, eso está muy, porque sí, además es como algo que todo el mundo puede, o sea, Exacto, es de- cualquiera es de- puede buscar, si tiene una parte que es de afiliación, pero te tira información básica y te tira como, te dice cuáles son los estudios que hay de forma gratuita, así para tener más información más profunda, sí hay que afiliarse, pero te dice realmente las fuentes, te tira los estudios, los artículos para que los puedas buscar. Entonces es una buena forma de tener información pues científica y de una buena fuente. Sí. Y con todo esto yo creo que también es importante que no es como que la suplementación sea mala, ¿verdad? Es el mal manejo de la suplementación, porque sí, ahora que Isa decía que el esposo le gustaban mucho los suplementos, no sé si esto es como muy del el sexo masculino, pero a Roberto también. Yo de pronto a otro y yo, Clyde, yo qué es esto, y no sé, en todos los viajes viene con un suplemento diferente, Sí, ¿verdad? Y hay unos que yo veo que ya se les acabaron y ya se le olvidó, ¿verdad? Correcto. Pero hay otros que es que esto vieras como me hace sentir como bien en las mañanas y no sé qué. Y yo lo leo y no hay una dosis, o sea, no es una dosis excesiva ni nada, ¿verdad? En algunos momentos de mi vida yo he tomado, he tomado buenos multivitamínicos en la mañana. Una época de mi vida que yo tenía diarreas muy fuertes y tuve que estar sin gluten por cierto tiempo, inclusive por prescripción médica tenía multivitamínicos inyectados, me sentía muy mal y me ayudaron. La vitamina D la tuve baja y me la controlo por medio de suplementos porque el puro sol, ¿verdad? Primero me quemo toda y el dermatólogo me regaña antes que el suplemento. Creo, Adri, que estás planteando un par de cosas súper importantes, perdón que te interrumpa. Una es, ahora que hablas de la vitamina D, es cuáles son esos suplementos que sí podemos medir en sangre, ¿verdad? ¿Cuántos se pueden medir en sangre y cuáles sería importante medirlos antes de suplementarlos, como la vitamina D? Y hay un tema al que creo que no hemos entrado y es los suplementos de gimnasio, ¿verdad? Sí. Porque eso ahora yo veo que toda la gente, por suerte, está de moda cuidarse y por suerte ahora, ¿verdad? En mi época lo cool era fumar y tomar en las fiestas, ahora lo cool es la gente que hace ejercicio y que se cuida en la alimentación, pero entonces se toman un montón de polvos antes de ir al gimnasio. Ya yo he tenido varios chicos a los que les dan patatús en el gimnasio porque de repente el polvo tenía demasiada cafeína o tenía demasiado X, Y o Z, y entonces tal vez me gustaría también que O no- si no puedes to- mencionar sí. un poquito de esto. Sí, no todas las personas reaccionan de la misma manera. Por ejemplo, yo he tenido personas jóvenes, no estoy hablando de personas, Ajá. ¿verdad?, mayores de 50 años que han llegado con problemas renales por el exceso de proteína. Ajá. Y entonces sí, o sea, la evidencia dice que, bueno, que uno no va a tener, la mayoría de la población no va a tener problemas por estar, porque estos ya son suplementos de macronutrientes, ¿verdad? Ajá. Yo tengo proteína, tengo aminoácidos o Ajá. tengo carbohidratos para la energía.
los deportistas normalmente tienen demandas más fuertes. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un adolescente, tiene un adulto joven que está entrenando un deporte, ¿verdad? No sé, entrena 3 horas al día, 2 horas al día, entonces sí sería importante el suplementarlo. Pero lo que nosotros vemos normalmente es que las personas van y hacen una cantidad de ejercicio, la esperada, una hora en el gimnasio, y tienen un montón de suplementos. Entonces, bueno, con la proteína no le va a pasar a todo el mundo. Las proteínas normalmente son seguras. No estoy diciendo que son necesarias. Son seguras en la mayoría de personas, pero sí hay un porcentaje de población que ha tenido problemas, o sea, desde problemas de no lo toleran gástricamente, hay problemas de estreñimiento y han habido algunos chicos, yo tuve uno, ¿verdad?, que fue directo donde el nefrólogo y ya se vio que él no estaba tolerando la cantidad, porque estaba tomando aminoácidos, proteína 2 veces al día, que la creatina, que todo esto, y el riñón no lo estaba, entonces tenía una proteinuria, que es cuando empiezan a excretar proteínas por la orina, y eso no debería estar pasando en una persona sana. Y por otro lado, es que también, es que en los gimnasios hay muchas cosas, ¿verdad? Porque están las cuestiones estas ya anabólicas o que ya usan testosterona, que es igualmente peligroso como utilizarlo en cualquier... Es que, digamos, el mundo de los suplementos, hablamos un poco aquí de la suplementación con minerales, vitaminas y todo esto, pero está también los que tienen que ver con hormonas, también, ¿verdad? O sea, en las macrobióticas venden hormonas también, ¿verdad? A veces. Y que sean naturales no significa que no sean hormonas. Exactamente. Y una paciente una vez me contó que ella era por un suplemento, ¿verdad?, para aumentar, digamos, hormonas andrógenas en el cuerpo, y que el mismo dependiente de la macrobiótica le dijo: no, sí tengo, pero es que las tengo ahí guardadas, porque es que si viene el Ministerio de Salud, el problema es que esto entra por otro registro sanitario, ¿verdad? O el otro día vi una endocrinóloga que estaba advirtiendo sobre un suplemento que se vende como para mejorar la salud digestiva, y lo estaban tomando muchas mujeres que están en la transición menopáusica, y que este compuesto, que se escribe licore, ¿sí?, o sea, en cantidades elevadas, tenía trastornos hormonales, o sea, las mujeres en esa etapa de la menopausia tienen también trastornos en las hormonas que son andrógenas, ¿verdad? Entonces, que se veían, y entonces no estaban durmiendo, no nada, y que se había determinado, y que de hecho ya han habido anuncios en Estados Unidos, ¿verdad?, diciéndole a las personas que no deberían tomar este tipo de suplementos en este tipo de poblaciones, y que sí, digamos, que están afectando las hormonas, ¿verdad? Entonces o por ejemplo, digamos, la levotiroxina, ¿verdad?, tiene un montón de estudios y todo, pero entonces la gente va y compra, o sea, es que en serio, el T3 por aparte, o, ¿verdad?, y sí, se les hace desórdenes hormonales, y entonces ya después llegan. O sea, creo que si aquí estaría un endocrino, también estaría diciendo de todos los nuevos pacientes que ahora llegan, a arreglar las tortas que se hicieron por estar tomando este tipo de suplementos. Entonces tengan muchísimo cuidado. Lo que estaba pensando es eso, cómo nos fuimos complicando solitos, porque me acuerdo cuando yo estaba en mi adolescencia, jugaba voleibol 3 horas diarias, ¿verdad? Y los fines de semana iba a campeonatos y demás. Yo lo que llegaba era raspar ollas, ¿verdad? Nunca hubo un suplemento en mi casa de nada, ¿verdad? Yo llegaba a entrenar a las 8 de la noche, de hedionda, llena de sudor y de tierra, y lo que hacía era raspar ollas, ¿verdad? Literal. Pero bueno, súper interesante el tema, de verdad que sí. Muchas gracias, Adri. Y yo creo, siempre me llevo una frase que me dijo un profesor de farmacología, ¿verdad? Si no hace daño, tómeselo, está bien. Pero el punto es ese, reconocer cuándo ya nos está haciendo daño, no solo físicamente, sino mentalmente, económicamente, ¿verdad? También. Y cuando estamos cayendo en un exceso, tiene que ser una señal de alerta. Así que muchísimas gracias. Ay, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y en serio, me gustaría como cerrar con esta frase, que recordemos que salud es buscar todo aquello que a mí me genera bienestar, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta que me parece que nos tenemos que hacer.
O sea, esto que estoy haciendo, sea entrenar para una maratón o tomarme estos suplementos, a mí me está generando bienestar, porque puede ser que sí, entrenar para una maratón y salir a correr, a Lucía le funcionó bienísimo para la salud mental, le hace concentrarse mejor en el trabajo, ¿verdad? Todo esto, pero a mí me está enfermando, ¿verdad? Entonces es lo mismo, sí, cuando yo estoy, ¿verdad? O sea, me siento mejor, estoy, ¿verdad? Esto me está causando algún tipo de estrés, de ansiedad, o sea, está valiendo la pena, ¿verdad? Costo por beneficio. Y que siempre es válido uno siempre buscar segundas opiniones, ¿verdad? Y todo el asunto. Entonces, y como siempre hemos dicho en distintos temas, ¿verdad? No irnos por lo que está de moda nada más, por lo que vemos en algún influencer promocionando. Podría ser súper válida la información, pero siempre consultarlo con las personas especialistas en el campo y las personas expertas en ese campo. Muchísimas gracias, Adri, de verdad interesantísimo el tema, y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en vivo y además que nos están escuchando o viendo después. Que pasen buenas noches. Chao. Chao. Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de Terapeuta y Loco _podcast.